Hola, hola, les habla nuevamente su profe Mile, esperando que se encuentren muy bien. Y hoy día vamos a continuar con esta serie de límites desde cero, en donde aprenderemos a calcular el límite de un valor absoluto. Antes de comenzar, les quiero pedir por favor que se suscriban a mi canal, que me ayuden con un me gusta o un comentario. Si conocen a algún amigo que esté sufriendo con esta materia, por favor compártanle mis videos. Y bueno, ahora sí, comencemos. Para resolver este tipo de límites tenemos que saber dos cosas muy importantes. Primero, la definición de un valor absoluto como tal, que si no saben hacerlo, en nuestra playlist de ecuaciones e inecuaciones hay un video de ecuaciones con valor absoluto en donde aprendemos cómo definir un valor absoluto como tal. Y es importante, ¿sabe? Lo voy a dejar el link en la descripción de este video. Y también tenemos que conocer cómo resolver cuando existe o no un límite, que también tenemos un video de eso y también lo voy a dejar en la descripción. Pero ya, sabiendo cómo definir si un límite existe o no existe y cómo definir un valor absoluto, ya deberíamos entender bien cómo resolver este video o este tipo de ejercicios. Bueno, siempre que tengamos un límite con un valor absoluto, debemos partir definiendo el valor absoluto. Y esto se va a cumplir siempre para, sea cual sea la materia que ustedes estén viendo, ecuaciones, inecuaciones, límites, derivadas, integrales. Si es de un valor absoluto, lo primero es definir el valor absoluto. Y vamos a anotar en este primer ejercicio el paso a paso. Entonces, lo primero es definir el valor absoluto que aparece en el ejercicio. En este caso, tenemos el valor absoluto de x. ¿Qué cosa va a ser? El valor positivo, es decir, x positivo, si x es mayor o igual a 0, y menos x si x es menor que 0. Por lo tanto, como me están pidiendo el límite cuando x tiende a 0, y bueno, en general, esta función, que la vamos a llamar f de x, va a ser distinta dependiendo si estoy a la izquierda o a la derecha del 0. Por lo tanto, esta función, que la vamos a llamar f de x, ¿qué valor va a tener? Bueno, también va a valer distinto si es que está a la derecha o a la izquierda del 0. Por lo tanto, si estamos a la derecha del 0, vamos a tener esta función de acá que es valor absoluto de x sobre x. ¿Y cuánto vale el valor absoluto de x? Si estamos a la derecha del 0, vale x positivo. Por lo tanto, me va a quedar x dividido en x, que eso es igual a 1 si es que x es mayor o igual a 0. ¿Y cuánto va a valer esta función a la izquierda del 0? Bueno, sabemos que el valor absoluto de x es igual a menos x. Por lo tanto, la función original me va a quedar como menos x dividido en x, que es igual a menos 1, si es que x es menor que 0. Entonces, si queremos como quitarle todo ese desarrollo, vamos a llegar a que la función f de x va a ser igual a 1 positivo si x es mayor o igual a 0 y menos 1 si x es menor que 0. Por lo tanto, ahora este límite o esta función se transformó en una función a trozos. Y para calcular el límite cuando x tiende a 0 tenemos que ver si existe el límite, es decir, calcular los límites laterales como lo hicimos en los ejercicios anteriores de la existencia de límites. Por lo tanto, para calcular este límite tenemos que calcular los límites laterales. Y bueno, se me olvidó acá anotar un paso 2 que tenemos que definir ahora la función como una función a trozos, la función en sus respectivos en intervalos, o vamos a poner entre paréntesis que es una función a trozos. Para así, en el paso 3 tenemos que calcular los límites laterales del número en los que nos piden. Ahí sí. Así que calculamos primero el límite por la izquierda. Vamos a calcular entonces el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de nuestra función f de x, que sería el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Como estamos en 0 por la izquierda, ¿cuál considero? Este de aquí, ya que estamos para x menor a 0 y podemos ver que la función es menos 1. Y el límite de una constante es simplemente la constante, por lo tanto es menos 1. Y vamos ahora con el límite por la derecha. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, que sería
el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Qué intervalo considero si es que estoy a la derecha del 0? De x mayor o igual que 0, que vale 1. Y el límite de una constante sigue siendo la constante, por lo tanto es 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es igual a menos 1 y por la derecha es 1 positivo, es decir, son distintos. ¿Y qué significa eso? Que el límite no existe. Así que podemos poner que como el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es distinto al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, podemos decir que el límite no existe. O en notación matemática, eso se puede escribir con una e al revés, como tachándola, eso significa no existe. Ahora, ¿qué pasa si es que nos pedían calcular otro límite en otro número? Por ejemplo, un ejercicio aparte, si queremos calcular el límite cuando x tiende a 3 de esta función f de x, ¿cómo sería? Sería el límite cuando x tiende a 3. ¿Y qué es lo que pasa? Que el 3 está contenido en uno de estos intervalos, que es mayor o igual que 0, y por lo tanto al 3, ya sea por la izquierda o por la derecha, yo me voy a acercar por esto. Porque recordar que cuando hablamos de el límite, cuando x tiende a un número, se refiere que estamos muy cerca de ese número, ya sea por la izquierda o por la derecha. Por lo tanto, en el 3 va a estar este. Si me acerco muy por la izquierda, sería como en el 2.9, por ejemplo, si me acerco por la derecha al 3.1. Entonces, ambos están en este primer intervalo que sería el 1 y por lo tanto sería igual a 1. Es decir, el límite cuando x tiende a 3 es simplemente 1 porque me acerco al 1 por la izquierda y por la derecha. De hecho, vamos a ver acá la gráfica específica de esta función a la que le calculamos el límite, que la tengo por acá. Y podemos ver que a la izquierda del 0 la función vale menos 1 específicamente, que es lo que definimos, y a la derecha vale 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 en específico no existe, porque por la izquierda yo me acerco al menos 1 y por la derecha al 1 positivo, que es tal cual como lo obtuvimos. En cambio, el límite cuando x tiende a 3, que si estoy aquí en el 3, me voy a dar cuenta que por la izquierda y por la derecha me acerco al mismo punto, que es el 1, y por eso es que en ese caso el límite sí existe. Vamos con otro caso. Tenemos el límite cuando x tiende a 2 de toda esta función. ¿Cuál es el paso 1? Nuevamente el paso 1 es definir el valor absoluto que estamos ocupando. Entonces tenemos que definir el valor absoluto de x menos 2, que hagámoslo. ¿Cuánto vale el valor absoluto de x menos 2? Eso va a ser x menos 2 positivo si x es mayor, o sea, si x menos 2 es mayor o igual que 0, lo que significa, después lo vamos a ver, y el valor negativo menos x menos 2 si es que x menos 2 es menor que 0. Como tenemos que intentar dejar estos intervalos en función de la x, pasamos el menos 2 al otro lado. Como está restando, pasa sumando. Y así llegaría si x es mayor o igual que 2 o si x es menor que 2. Por lo tanto, va a valer eso positivo si es mayor o igual que 2 y negativo si es menor que 2. Así que con eso ya definimos el valor absoluto como tal de la función. ¿Cuál era el paso 2? Definir la función como tal con nuestro valor absoluto, que es importante. Entonces a esta función igual la vamos a llamar f de x, y a qué va a ser igual. Bueno, podemos ver siempre si es que separamos el valor absoluto en un número, esta función igual se va a separar para los mismos números, es decir, para x mayor o igual que 2 y para x menor que 2. Entonces, vamos a escribir la misma función, es x menos 2 por el valor absoluto de x menos 2. Pero ¿cuánto vale si vamos con el primero? Si x es mayor o igual que 2, vale x menos 2 positivo. Así que lo vamos a dejar como x menos 2 dividido en este valor, que es simplemente x menos 2. Y eso va a ser igual, si me doy cuenta puedo cancelar este con este y me queda simplemente x menos 2 por 1, que es x menos 2, si es que x es mayor o igual que 2. Y ahora la otra versión, si es que x es menor que 2. Veamos qué pasa en ese caso. Me va a quedar lo mismo, es decir, x menos 2 por el valor absoluto de x menos 2. Que si x es menor que 2, ¿cuánto vale el valor absoluto? Su versión negativa, es decir, menos x menos 2, dividido en x menos 2.
Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo, puedo cancelar este con este y me queda igual a x menos 2 por menos 1. Que vamos a correr acá esto un poquito y x menos 2 por menos 1 me queda simplemente menos x menos 2 si x es menor que 2. Entonces ahora vamos a escribir esta función como un poco más ordenada con los resultados a los que llegamos, que son este y este. Entonces f de x va a ser x menos 2 positivo si es que x es mayor o igual que 2 y menos x menos 2 si es que x es menor que 2. Y entonces esta va a ser la nueva función que vamos a ocupar para calcular el límite. Esta es la función ya una vez definido el valor absoluto. Por eso es que es importante siempre definir el valor absoluto, porque así vamos a llegar a una función a trozo en donde podemos calcular el límite ya de mejor forma. Entonces, ¿qué me pide calcular el límite cuando x tiende a 2 de la función? En donde podemos ver que por la izquierda yo me acerco con esta función y por la derecha con la otra. Veamos si es que nos da el mismo resultado o no. Así que, ¿qué tenemos que hacer en el paso 3? Calcular los límites laterales de ese número, es decir, por la izquierda y por la derecha. Así que vamos por partes. Tenemos primero el límite cuando x tiende a 3 a 2 por la izquierda de f de x. En ese caso sería el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. ¿Qué función considero? Si estoy por la izquierda, esta de acá, porque estamos para x menor a 2 y vale menos x menos 2. Esta función la puedo resolver reemplazando simplemente con x igual a 2 y me va a quedar menos 2 menos 2, que sería menos 0, es decir, 0. Ese sería, por lo tanto, el límite por la izquierda. Vamos ahora con el límite por la derecha. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x. Eso me va a quedar como el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. ¿Cuánto vale f de x a la derecha del 2? X menos 2. Positivo. Igual se puede resolver reemplazando x con 2 y me va a quedar 2 menos 2 igual a 0. Entonces podemos ver que en este caso el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y por la derecha es igual. Por lo tanto, como son iguales, el límite existe y es específicamente ese número. Entonces podemos decir que por lo tanto el límite cuando x tiende a 2 de la función original, que ahora sí, una vez yo ya calculé, puedo volver a escribir la función original acá, es igual a 0. Esto de separarlo en una función a trozos lo hacemos simplemente para saber cuánto vale el valor absoluto y por lo tanto cuánto vale la función en cada intervalo en el que cambia el valor absoluto. Pero en sí, el límite original era de la función original y eso nos dio 0. Por lo mismo, porque por la izquierda y por la derecha nos dio lo mismo. Y acá también tenemos una gráfica de esa función a la que queríamos calcularle el límite. Y podemos ver que nos pedía el límite cuando x tiende a 2 y tanto por la izquierda como por la derecha nos acercamos al mismo punto, que es el 0, y por eso es que el límite vale 0. Vamos ahora con otro ejercicio, que tenemos el valor absoluto de una función cuadrática, y este lo puse porque yo sé, en mi experiencia cuesta un poquito definir el valor absoluto de una función cuadrática, entonces vamos a eh, eh, repasar un poquito eso. El primer paso, ¿cierto? Definir el valor absoluto, que es el del problema. En este caso, el valor absoluto de x cuadrado menos 1. ¿Cómo sería? Bueno, su versión positiva, es decir, x cuadrado menos 1 positivo, si x cuadrado menos 1 es mayor o igual a 0, y menos x cuadrado menos 1 si es que x cuadrado menos 1 es menor que 0. Entonces esto tenemos que escribirlo en su versión de x. ¿Cuánto vale x? Y para eso tenemos que resolver esta inecuación, que es una inecuación cuadrática, y tengo también un video en mi canal sobre cómo resolver inecuaciones cuadráticas, si es que no lo saben, pero igual vamos a intentar explicarlo acá. Tenemos que x cuadrado menos 1 debe ser mayor o igual que 0, y tenemos que x cuadrado menos 1 es menor que 0. Ambas, vamos por partes. Este 1 que está restando lo paso sumando, entonces x cuadrado debe ser mayor o igual que 1. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, para eso tengo que sacar una raíz. Entonces sacamos la raíz y me va a quedar la raíz de x cuadrado debe ser mayor o igual que la raíz de 1. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo saco la raíz de un número, me va a quedar el valor absoluto de esa función.
es decir, que el valor absoluto de x debe ser mayor o igual que la raíz de 1, que es simplemente 1. Esto también es lo mismo que cancelarlo, pero aquí me va a quedar más o menos 1, pero en las inecuaciones es mejor dejarlo en valor absoluto porque así es más fácil de analizarlo. Entonces tenemos que el valor absoluto de x es mayor o igual que 1. ¿Qué significa este? Hay una propiedad de los valores absolutos que me dice que si el valor absoluto de x es mayor que un número a, eso significa que x es mayor que a y además que x es menor que menos a. Eso significa, ¿cómo podemos verlo? Bueno, porque podemos entenderlo a través de una recta que, si es que aún no les queda claro, en nuestros ejercicios de ecuaciones con valor absoluto ahí está más claro. De hecho, tengo un video en específico de ecuaciones con valores absolutos de una función cuadrática, en el que ya está mucho más claro, también lo voy a dejar en la descripción. Entonces veamos el valor absoluto de esta función, que es x al cuadrado más 1. Y hagamos acá, tenemos el 0, tenemos el 1, tenemos el menos 1. Ya, entonces, ¿qué me dice? Que el valor absoluto de x quiero que sea mayor que 1. Entonces, ¿cuáles son esos? Recordar que el valor absoluto de un número es la distancia entre ese número y el 0. Por lo tanto, si nos vamos a la derecha, este valor de acá sería cuando x es mayor que 1, es decir, desde el 1 hasta el más infinito. Pero también cuenta desde el menos infinito hasta el menos 1, porque en este caso la distancia, por ejemplo, si es que acá consideramos el menos 2, la distancia entre el menos 2 y 0 es de 2 positiva. Por lo tanto, en este caso, el valor absoluto de menos 2 también es mayor que 1. Entonces eso considera a los valores mayores que 1 y también a los valores menores que menos 1, porque los valores absolutos de este intervalo también son mayores que 1. Por lo tanto, aplicando esta parte y también esto de acá, que esto es lo textual como matemáticamente y esta es la definición como gráfica. Ahí verán cuál le entienden más, pero por lo tanto, eso significa que x es mayor que 1 o que x es menor que menos 1. Entonces así nos va a quedar nuestro nuevo valor absoluto, si es que x es mayor que 1 o x es menor que menos 1. Y en el segundo caso, lo mismo, el 1 pasa restando, o sea, sumando, sacamos raíz y así voy a llegar que el valor absoluto de x debe ser menor que 1. También hay una propiedad matemática que me habla si es que el valor absoluto de x es menor que una constante. Eso significa que ese valor de x está entre la constante negativa y positiva. Por lo tanto, ¿qué significaría eso? Significa que x está entre menos 1 y 1, que también podemos notarlo aquí, que el valor absoluto de x sea menor a 1, significa que la distancia entre ese número y el 0 tiene que ser menor que 1. Por lo tanto, contaría, si es que destacamos aquí también, esto de acá, significa que está entre 0 y 1, pero también entre 0 y menos 1, porque ahí la distancia entre, por ejemplo, el menos 0.5, o sea, nada que ver, menos 0.5 y 0, es de 0.5 positivo, que es menor que 1. Por lo tanto, eso también vale aquí. Entonces, este valor absoluto es negativo en este caso, es decir, vamos a dejarlo aquí, si es que menos 1 está entre x y 1. Y bueno, acá, como esto es la versión que tenía el igual, vamos a dejar el igual aquí. Lo mismo acá, porque aquí estábamos con que si el valor absoluto de x era mayor o igual que 1. Por lo tanto, en ese caso consideramos el igual. Entonces ya, esa sería nuestra función, o sea, nuestra definición del valor absoluto. Por lo tanto, en el paso 2 tenemos que ahora escribir la función como una función a trozos que vamos a llamar f de x. Y sería x cuadrado menos 1 positiva, si es que, ¿qué cosa? Lo último a lo que llegamos, si es que x es mayor o igual que 1 o x es menor o igual que menos 1. Y la versión negativa, menos x cuadrado menos 1, si es que la x está entre menos 1 y 1. Entonces, ¿qué me piden calcular? El límite cuando x tiende a 3. A 3. ¿Que dónde está el 3? Si es que vamos acá a la gráfica, el 3 estaría como más acá. Entonces me voy a dar cuenta que tanto por la izquierda como por la derecha, yo me acerco con esta función amarilla, que es la primera función de todas. Por lo tanto, simplemente lo calculo con esta primera y basta.
Si me hubieran pedido el límite cuando x tiende a 1, ahí hubiera tenido que calcular por la izquierda y por la derecha, porque me acerco al 1 con funciones distintas. Pero en este caso nos podía calcular el límite cuando x tiende a 3 de la función del valor absoluto de x cuadrado menos 1, que me va a quedar el límite cuando x tiende a 3. ¿Qué función considero si me estoy acercando al 3? ¿En dónde está el 3? Acá, es mayor o igual que 1, por lo tanto considero x cuadrado menos 1, o si se les hace más fácil verlo en la tablita, que vamos a separar por colores. De hecho, esta sería nuestra versión amarilla y esta sería la parte celeste, y ahí se entiende como un poquito más cuál yo considero. Entonces acá, como el 3 está en la función amarilla por la izquierda y por la derecha, ocupamos simplemente esa y ni siquiera es necesario calcular límites laterales, porque por la izquierda y por la derecha me acerco al mismo número. Y eso sería 3 al cuadrado menos 1, es decir, 9 menos 1, que sería simplemente 8. Ahora, ¿qué pasaba si es que nos pedían calcular el límite cuando x tiende, por ejemplo, a 1, positivo? Veamos qué es lo que pasa o qué tenemos que hacer. Si es que nos pide calcular el límite cuando x tiende a 1 de este valor absoluto de x cuadrado menos 1. Bueno, en ese caso yo me voy a acercar con funciones distintas por la izquierda y por la derecha. Si me acerco por la izquierda voy a ocupar la función celeste, y si me acerco por la derecha la función amarilla. Por lo tanto tenemos que calcular los límites laterales y ver si son iguales. Veamos. Partamos con el límite por la izquierda. Vamos a hacerlo más acá. Ya. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda del valor absoluto de x cuadrado menos 1. Eso sería el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Cuál es el valor absoluto de esto si es que estamos por la izquierda del 1? La celeste, es decir, esto de acá. Y también se nota porque está x menor que 1. Entonces sería de menos x cuadrado menos 1. Eso sería menos 1 al cuadrado menos 1, es decir, menos 0, que queda 0. Veamos ahora el límite por la derecha. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha del valor absoluto de esa función, que en este caso, si me acerco por la derecha, estoy con la función amarilla, es decir, este de acá, que sería simplemente x cuadrado menos 1. Eso sería igual 1 al cuadrado menos 1, es decir, 0. Por lo tanto, en este caso, el límite cuando x tiende a 1 existe, porque me acerco por el mismo punto por la izquierda y por la derecha, y ese límite es 1. Veamos acá también un ejemplo visual, que es este de aquí, la función a la que le calculamos el límite. Primero, veamos el límite cuando x tiende a 3 de la función, en donde podemos ver que está aquí, y es justamente 8, y me acerco al mismo punto por la izquierda y por la derecha, y por lo tanto no hubo problema, pudimos calcularlo lo más bien. Pero también teníamos que calcular el límite cuando x tiende a 1 a 1. Y podemos ver que la función cambia por la izquierda y por la derecha, ya no es la misma, pero aún así se acercaron al mismo punto por la izquierda y por la derecha, que era y igual a 0 o f de x igual a 0, y por lo tanto en ese caso también existe el límite y es 0. Y bueno, eso sería todo por este video, espero les haya gustado, que se haya entendido. Si les queda alguna duda, déjenla en los comentarios, que yo con gusto se las respondo. Y finalmente pedirles nuevamente por favor que se suscriban a mi canal, que me ayuden con un me gusta o un comentario, y los invito a seguirme en mis redes sociales. Tengo Instagram y TikTok, y en ambos salgo como @milen.ee. Eso sería todo y que estén muy bien.